todos, chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, pues vamos con el examen de física que ha salido en la Comunidad Valenciana, junio 2025, convocatoria ordinaria, pero es el examen de reserva, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a empezar con el primer ejercicio que se podía escoger, opción A, opción B, campo gravitatorio. Pues venga, vamos con la opción A. Vamos a copiarlo aquí en la hoja y lo vamos resolviendo tranquilamente. Vale, dice así. La órbita de la Tierra alrededor del Sol es aproximadamente circular. Tiene un radio de 149,6 millones de kilómetros y un periodo de 365,25 días. Deduce razonadamente. La expresión que permite calcular la masa del Sol determina su valor y calcula la aceleración de la gravedad sobre su superficie. Vale, ¿sobre la superficie de quién? Pues entiendo que del Sol, ¿vale? Nos dan el radio del Sol, nos dan la constante de gravitación universal para hacer esto y luego nos piden la expresión de la velocidad mínima que necesitaría un objeto para que al lanzarlo desde la superficie del Sol se pueda alejar indefinidamente de este y calcula su valor. Bien, bueno, pues vamos a ver. La expresión que permite calcular la masa del Sol, vamos a ver esto, ¿cómo lo podemos relacionar? Pues lo podemos relacionar con el periodo de la Tierra, ¿vale? Aplicando lo siguiente, si esto es el Sol, y aquí tenemos la Tierra, que está orbitando en una órbita circular, y nos dicen que tiene un radio, dicha órbita, el radio es del centro del Sol al centro de la Tierra, r, y r, que es la distancia media, ¿no?, entre la Tierra y el Sol, tiene un valor de 149,6 millones de kilómetros. Bueno, pues lo primero que yo voy a hacer es pasar estos millones de kilómetros a metros, ¿vale? Bueno, pues primera cosa, millones sería 10 a la 6 y como está en kilómetros, pues por 10 a la 3 nos quedaría 10 a la 9. Así que esto serían 149,6 por 10 elevado a 9 metros, ¿vale? Ya lo tenemos en metros. Ahora, ¿qué podemos aplicar aquí? Pues que la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce el Sol sobre la Tierra, fuerza que hace el Sol sobre la Tierra, tiene que ser igual a, según la ley de Newton, la masa de la Tierra por la aceleración normal que sufre la Tierra, ¿vale? La fuerza de atracción gravitatoria en módulo sería la constante de gravitación por la masa del Sol, que vamos a poner masa Sol, por la masa de la Tierra partido por el radio al cuadrado. Vale, fijaros que nosotros conocemos el periodo de rotación de la Tierra alrededor del Sol, ¿vale? Entonces me gustaría relacionarlo con el periodo. Por lo tanto, vamos a utilizar esta fórmula para la aceleración normal, omega al cuadrado por el radio. De esa manera me queda la masa terrestre, me queda omega al cuadrado por r, y de aquí podemos despejarnos la masa del Sol, ¿vale? Entonces la masa de la Tierra, tic, tic, se me cancela. Y me quedaría que la masa del Sol es igual a omega al cuadrado por el radio elevado al cubo dividido entre la constante de gravitación, que hemos pasado aquí dividiendo, ¿vale? Muy bien, ahora, ¿qué es la omega? Omega es 2pi partido por el periodo. Y ese periodo lo tenemos en años, perdón, en días, que es un año, ¿no? Un año terrestre. Entonces tendríamos que pasar de días a segundos, ¿vale? Para que todo funcione en el sistema internacional. Y utilizar finalmente ya la expresión simplificada. 2pi al cuadrado sería 4pi cuadrado. Aquí tendríais el radio elevado al cubo. Y esto va a estar dividido por la constante de gravitación y por el periodo también al cuadrado, ¿vale? Pues esta es la expresión que me pedían, ¿vale? Y una vez tenía la expresión, creo que decía aquí que también calculásemos el valor, ¿no? La expresión que permite calcular la masa del Sol, esto ya está, determinar su valor, vale, pues su valor, ¿cuál sería? El valor sería, vamos a ver, si tenemos un periodo de 365,25 días,
Ahora lo que voy a utilizar son factores de conversión para pasar de días, ¿vale?, a segundos. Pues bien, un día son 24 horas. Y una hora son 3600 segundos. Vale, y bueno, pues vamos a ver cuánto da esto. No lo he calculado, la verdad es que lo estoy haciendo ahora por primera vez. Así que lo mejor es hacer los cálculos. 365,25 por... Vamos a meter aquí un 24 y por 3600, ¿no? Vale. Bueno, pues nos queda este resultado, lo vamos a poner en notación científica. 31, yo creo que podemos redondear aquí dos decimales, 31,56 por 10 a la 6, ¿vale? 31,56 por 10 elevado a 6 segundos, ¿vale? Vamos a verificar que lo hemos hecho bien. Los cálculos en el examen siempre dos veces, ¿vale? Esto es lo recomendado, porque uno se puede equivocar, entonces vamos a hacerlo de nuevo. 365,25 por 24 horas que tiene un día, por 3600 segundos que tiene una hora, y lo hemos dejado en notación científica 31,56 redondeando, ¿vale? Muy bien, ahora tenemos el periodo, sí, tenemos el radio, sí, tenemos la constante de gravitación universal, sí, pues ya lo tenemos todo, ya podemos calcular el valor de la masa del Sol. Sería 4pi cuadrado, el radio, que eran 149,6 por 10 a la 9, acordaros que esto está elevado al cubo, y habría que dividir por la constante de gravitación, 6,67 por 10 elevado a menos 11, y por el periodo al cuadrado, 31,56 por 10 elevado a 6 al cuadrado, ¿vale? Vamos a ver cuánto da esto. Bueno, creo que he copiado bien la constante que nos daban, sí, vale. Pues venga, ahora hacemos este cálculo. Ponemos aquí una fracción, esto sería 4 por pi, pero el pi está al cuadrado, por, voy a abrir un paréntesis aquí, 149,6 por 10 elevado a 9, todo esto está elevado al cubo, ¿vale? Y en el denominador, pues el 6,67 por 10 elevado a menos 11, por... Aquí normalmente no hace falta poner paréntesis, pero bueno, yo lo pongo por si acaso, 31,56 por 10 elevado a 6, lo podríais haber puesto con todos los decimales también, pero bueno, yo estoy redondeando un poquito. Bien, y nos quedaría este valor de 1,99 por 10 a la 30, que es bastante preciso, porque más o menos son 2 por 10 a la 30 aproximadamente, así que sí, tiene sentido este resultado. 1,99 por 10 a la 30 kilogramos. Vale, perfecto, pues 1,99 por 10 elevado a 30 kilogramos sería la masa del Sol. Muy bien, ya hemos hecho el primer apartado, ¿vale? Un puntito. Ahora, bueno, no hemos acabado. Calcula la aceleración de la gravedad sobre la superficie del Sol. O sea, aquí. Vale, ¿qué datos tenemos para hacer eso? Pues ahora ya tenemos la masa, la masa del Sol, y vamos a ver qué fórmula usamos. A ver, la gravedad en la superficie del Sol sería la constante de gravitación por la masa del Sol dividido entre el radio del Sol al cuadrado, ¿vale? La constante de gravitación era un valor conocido, 6,67 por 10 elevado a menos 11. La masa del Sol la acabamos de calcular, era este resultado, así que 1,99 por 10 elevado a 30. Y el radio del Sol también es un valor que nos daba el enunciado. Vamos a ver qué nos decían aquí. Pues aquí lo veis, 6,98 por 10 a la 5 kilómetros, que de nuevo vamos a tener que expresar en metros. 6,96 por 10 elevado a 5, como son kilómetros, pues 10 elevado a 8 metros. 6,96. Bien, pues 6,96 por 10 elevado a 8 metros, que está también al cuadrado. Bien, vamos a ver cuál es esta gravedad.
con la calculadora. Perfecto. Pues ponemos aquí ya el resultado, 6,67 por 10 elevado a menos 11 por 1,99 por 10 elevado a 30 y dividido entre 6,96 por 10 elevado a 8, todo al cuadrado, ¿vale? Esto ya lo interpreta bien, creo. Vale, sería este el resultado, 274 metros por segundo, ¿vale? 274 metros por segundo al cuadrado. También lo podéis poner en unidades de newton partido por kilogramo. Y como siempre, pues yo os recomiendo que lo hagáis 2 veces. O sea, vamos a repetir el cálculo. Lo que voy a hacer ahora es, voy a poner aquí un paréntesis para quedarme más tranquilo. ¿Vale? Y arriba es correcto, sí, 1,99 por 10 elevado a 30, como veis, pues parece que está todo bien. Y abajo también está todo bien. Y esto daba el mismo resultado, efectivamente, como veis, no hace falta poner este paréntesis, ¿vale? Esto ya depende de cada calculadora. Muy bien, pues 274 metros por segundo al cuadrado o newtons partido kilogramo es la aceleración sobre la superficie del Sol. Muy bien, pues con esto es el apartado A, está completo ya. Vamos con el B. La expresión de la velocidad mínima que necesitaría un objeto para que al lanzarlo desde la superficie del Sol se pueda alejar indefinidamente de este y calcula su valor. Bueno, eso es una velocidad de escape, ¿vale? Pero sobre el Sol. Entonces, si nosotros estamos sobre el Sol, tenemos que decir que por ser un campo gravitatorio se va a conservar la energía mecánica, ¿vale? Se conserva. Porque solo está actuando una fuerza conservativa, que es la fuerza gravitatoria. Entonces, si se conserva, tenemos que decir que la energía mecánica inicial tiene que ser igual a la energía mecánica final, que en este caso es en el infinito, llegaremos por los pelos, con velocidad nula, con lo cual esto lo igualáis a 0. La energía mecánica inicial sería un medio de la masa del cuerpo que queráis lanzar. La velocidad sería la velocidad de escape al cuadrado, que es lo que me están pidiendo, menos la constante de gravitación por la masa del Sol, por la masa de ese cuerpo, dividido entre la distancia, que es pues obviamente el radio del Sol, porque estamos sobre la superficie. Vale, esto lo igualamos a 0. Y como veis, no depende de la masa del cuerpo que queramos lanzar, nos quedaría una velocidad de escape de la raíz cuadrada de 2 veces g por la masa del Sol entre el radio del Sol. Bien, ahora que ya tenemos la expresión, pues sustituyamos. Sustituimos 2 por g, 6,67 por 10 elevado a menos 11. La masa del Sol era 1,99 por 10 elevado a 30. Y lo dividimos entre el radio del Sol, pero ahora sin el cuadrado, ¿vale? Sin el cuadrado. Con lo cual, pues 6,96 por 10 elevado a 8. Bien, esto me dará una velocidad de escape que nos vamos a apuntar por aquí. Perfecto, pues venga, vamos a ver cuánto daba esto. Cogemos la calculadora. ¿Podemos reciclar algo de aquí? Pues la verdad es que sí. Vamos a hacer un truquillo. Esto no lo hagáis normalmente en un examen, ¿vale? Porque puede salir mal. Pero, hombre, fijaros que yo puedo quitar esto, este cuadrado, y luego ya solo teníamos que hacer la raíz cuadrada. Entonces, si yo esto lo pongo delante y saco la raíz, no me la va a coger. No me lo va a coger. Pues vaya. Lo he intentado. Vale. Como veis, yo es que no suelo usar mucho la calculadora. O al menos la de esta no. Vale, pues 6,77 por 10 elevado a menos 11. Uy, cuidado. Menos 11. Vale, pues lo vamos a hacer como siempre. 1,99 por 10 elevado a 30. Y lo dividimos entre 6,96 por 10 elevado a 8. Y esto ya nos daría la velocidad expresada en el sistema internacional, que es todo este numerito
que lo podéis dejar pues mejor en notación científica, así que vamos a mover la coma un poco. 6,17 o 18 si lo redondeáis un poco, o 6,176 o 6.176 kilómetros por segundo. Bueno, hay muchas maneras de poner esto. Perdón. Pues venga, yo lo pondría así, 6,18 por 10 a la 5, ¿vale? Y así lo dejamos en notación científica. 6,18 por 10 a la 5. 6,18 por 10 elevado a 5. Y aquí sí, metros partido por segundo. Esta sería la velocidad de escape, la velocidad mínima para escapar de la atracción gravitatoria del Sol, partiendo desde su superficie con un cuerpo cualquiera, porque como veis no depende del cuerpo, como ya se sabe, ¿vale? Perfecto, la expresión creo que estaba clara. Y si se puede alejar indefinidamente, calcular su valor, pues también está claro. Bueno, pues ya hemos hecho esta primera opción. Muy bien. Venga, vamos con la opción 2. La opción B, vamos, que decía lo siguiente. Vamos a ver. Vale, nos dicen así. En septiembre del 2023, la NASA y otras agencias espaciales celebraron el éxito de la misión OSIRIS-REx, que trajo muestras del asteroide Bennu a la Tierra. Se sabe que Bennu tiene un diámetro de aproximadamente tarará y una masa estimada de 6 por 10 a la 10 kilogramos. Vale, se envió de vuelta a la Tierra un contenedor de 46 kilos con muestras del asteroide. Este llegó a la atmósfera superior, 133 kilómetros de altura, con una velocidad que veis aquí, e inició las maniobras de frenado. Finalmente aterrizó en un campo de pruebas en Utah. ¿Cuánta energía mecánica perdió en el descenso hasta aterrizar? Vale. Calcula cuántas veces menos pesará este contenedor situado en la superficie de Bennu en comparación con su peso en la superficie de la Tierra. Supón que Bennu tiene forma esférica y es homogéneo. Vale, datos que nos dan: constante de gravitación, radio de la Tierra, masa de la Tierra. Bueno, pues nos dan todos estos datos. Vale, vamos a ver, vamos por partes. Primero tenemos ese contenedor, ¿vale? Que tiene una masa, vamos a llamarlo masa minúscula, de 46 kilogramos. Se envía de vuelta a la Tierra con las muestras del asteroide. Llega a la atmósfera superior, ¿vale? Que está, como veis, pues aquí está la Tierra a una cierta altura, h, de 133 kilómetros, ¿vale? Y llega a este punto con una velocidad que vamos a llamar velocidad inicial de 44.500 kilómetros por hora. Inicia las maniobras y al final acaba frenándose, aterrizando sobre Utah. Bueno, sobre donde sea, pero acaba en una posición final con una velocidad final que obviamente va a ser 0, porque se aterriza, ¿no? Muy bien. Y como veis aquí, pues estaríamos considerando el radio terrestre, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenéis que pensar? Pues que se ha perdido energía mecánica en el descenso. Esto inicialmente tenía una energía y finalmente tiene otra energía diferente. ¿Cuánta se ha perdido? Bueno, pues si hacemos la variación de la energía y calculamos la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, nos quedará un valor negativo, que quiere decir que se ha perdido energía, ¿vale? Eso es energía que se pierde, por eso queda negativa, ya que la energía mecánica final tiene que ser más pequeña que la inicial. Vale, bueno, pues una vez entendido esto, vamos a ver qué energía mecánica tenía inicialmente. Tendría una energía cinética y una energía potencial. La energía potencial se deberá a que estamos a una distancia del centro de la Tierra. Y la energía cinética a su velocidad, con lo cual esto sería un medio de la masa del contenedor por su velocidad al cuadrado, más la energía mecánica, potencial, perdón, que es negativa, menos g, y aquí hay que considerar la energía debida a la Tierra, es decir, estamos suficientemente lejos de ese asteroide como para considerar que aquí solo está actuando la Tierra sobre el contenedor, ¿vale? Y tendríamos la masa terrestre, tendríamos la masa del contenedor y tendríamos la distancia inicial, que vamos a llamar R inicial, ¿vale? Muy bien, esto por un lado. Al final, ¿qué vamos a tener? Pues la energía mecánica final.
Pero la final, como llegamos y nos detenemos, pues no tiene energía cinética. La energía cinética final va a ser cero. No tiene velocidad, no tiene energía cinética, pero sí que va a tener energía potencial, que va a ser menos g, masa de la Tierra, masa del contenedor, dividido entre la distancia final, que es el radio terrestre. Y a esto es a lo que lo teníamos que igualar, ¿vale? GMT por M... Bueno, no lo tenemos que igualar, perdón, tenemos que calcular la diferencia, ¿no? Vale, por aquí. Muy bien, pues ya lo tenemos todo y ahora ya podemos hacer esta diferencia. Así que la diferencia de energía sería la final menos GMT por M partido por el radio terrestre menos la inicial, que es un medio de la masa por V0 cuadrado menos GMT por M entre R inicial. Vale, ahora pues vamos a arreglar un poco esto. Nos va a quedar... esto va a ser negativo, pero aquí tenemos menos con menos, así que aquí tenéis unos términos positivos, que de hecho podemos sacar como factor común. Quedaría 1 partido por R inicial, pero la R inicial es el radio terrestre más la altura, y le restaríamos 1 partido por el radio terrestre. ¿Vale? Esto sería esta resta. Y luego tenemos que restar un medio de la masa del contenedor por V0 cuadrado. Y esta es la variación de energía que nos pedían. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora solamente hay que ir sustituyendo todo. Muy bien, bueno, pues creo que tenemos aquí todos los datos, así que esto sería, vamos haciéndolo por aquí. Constante de gravitación, 6,67 por 10 elevado a menos 11. Masa de la Tierra, 6 por 10 elevado a 24 kilogramos. Masa del contenedor, 46 kilos. 1 partido, radio de la Tierra, que nos lo daban también, aquí está, son 6.370 kilómetros. Acordaros de pasar las cosas al sistema internacional, así que estos son 6,37 por 10 elevado a 6 metros. Vale, y luego tenemos que sumarle, obviamente, la altura, que son 133 kilómetros. Así que estos serían 6,37 por 10 elevado a 6 más la altura de 133 por 10 elevado a 3, ¿vale? Para que esté todo en metros, ¿de acuerdo? Y luego le restamos 1 partido por el radio terrestre, que son 6,37 por 10 elevado a 6. Vale, todo esto no hemos acabado. Le tenemos que restar un medio de la masa del contenedor, 46, por la velocidad inicial del contenedor, que pues me parece que la vamos a tener que pasar a metros por segundo, ¿vale? Bueno, todo claro, ¿no? Entonces me voy a calcular esta velocidad aparte. La velocidad inicial. Teníamos 44.500 kilómetros por hora, ¿vale? Kilómetros partido por hora. ¿Qué quiero? Un kilómetro lo quiero pasar a metros, así que por 1000. Y una hora lo quiero pasar a segundos, así que entre 3600. Y con esto ya tendríamos la velocidad en el sistema internacional. Vale, pues vamos a hacer este cálculo. A ver, 44.500 por 1000 entre 3600. Bien, os tiene que dar, en notación científica también lo vamos a dejar, 1,23, bueno, esto lo voy a poner 23,6 por 10 elevado a 4 metros partido por segundo. Vale, y esta es mi velocidad. Así que este es el ingrediente que nos faltaba, 1,236 por 10 a la 4. Y ahora acordaros que esto va elevado al cuadrado. Muy bien, bueno, pues ya hemos puesto aquí todo el carro este. Y ahora ya solo toca meterlo en la calculadora y hacerse los números, ¿vale? Pues venga, vamos a ver. Cogemos la calculadora y vamos escribiendo todo esto. Disculpad que no lo he hecho antes, pero bueno, lo vamos haciendo así sobre la marcha. Lo voy a poner por aquí de momento. Vale, ponemos el 6,67 por 10 elevado a menos 11. La masa de la Tierra, 10 elevado a 24. La masa del contenedor, 46 kilos.
por, abro paréntesis, ponemos esto, 1 dividido entre 6,37 por 10 elevado a 6, ¿vale? Sigo por aquí, más 133 kilómetros, ¿no? 10 a la 3, vale. Y ahora le tengo que restar otra fracción con 1 dividido entre el radio, 1,37 por 10 elevado a 6. Vale, todo esto cierro el paréntesis. Y ahora le resto un medio, o 0,5 si queréis, por 46 por 1,236 por 10 elevado a 4, y esto sí que está elevado al cuadrado. Vale, pues como veis nos queda negativo, como era de esperar, y nos queda menos 3,57 por 10 a la 9. 3,57 por 10 a la 9. Vale, pues esta sería la variación de energía. Menos 3,57 por 10 a la 9 expresado en el sistema internacional, que son julios. Es decir, y aquí podéis poner una frase para interpretar este signo, ¿no? Perdemos 3,57 por 10 elevado a 9 julios en el aterrizaje. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque esa variación de energía, como hemos hecho final menos inicial, como os decía, pues es normal que se pierda, ¿no? Que estás frenando hasta aterrizar en la Tierra. Muy bien, pues con eso hemos calculado cuánta energía mecánica perdió en el descenso hasta aterrizar. Ya hemos hecho el primero. Ahora nos preguntan cosas sobre este asteroide. Calcula cuántas veces menos pesará este contenedor situado en la superficie de Venus en comparación con su peso en la superficie de la Tierra. Supón que Venus tiene forma esférica y es homogéneo. Vale, vamos a ver. Yo creo que ya podemos borrar cositas de aquí que no nos van a hacer falta de momento. Y vamos a revisar un poco los datos que tenemos y a ver si lo podemos plantear. A ver, al principio de todo, fijaros que nos decían que se sabe que Venus tiene un diámetro aproximadamente de 493 metros, lo cual me está diciendo que yo conozco el radio de este asteroide. El radio de Venus es la mitad, ¿vale? La mitad del diámetro, o sea, 493 entre 2, 246,5 metros. Vale. Igual que conocemos también el radio terrestre, que son 6,37 por 10 elevado a 6, ¿no? Metros. Vale. Ahora, ¿conocemos la masa de Venus? Sí, la masa estimada de Venus, dice aquí que son 6 por 10 elevado a 10 kilogramos. ¿Conocemos la masa de la Tierra? Sí, son 6 por 10 elevado a 24 kilogramos. Vale, entonces, ahora con estos datos se trata de ver cuántas veces menos pesa este contenedor. ¿Cuántas veces menos pesa? Quiere decir que me tiene que dar un número cuando llega el cociente del peso sobre el planeta Venus entre el peso del contenedor sobre la Tierra. Es decir, esto me va a quedar 1 dividido entre un numerito, y ese numerito es cuántas veces menos, ¿vale? Básicamente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues, ¿qué sería el peso sobre Venus? El peso sobre Venus sería la masa del contenedor por la gravedad sobre Venus. Y aquí la masa por la gravedad sobre la Tierra. Como veis, no depende de la masa del contenedor, ¿vale? Ponemos la expresión de la gravedad sobre la superficie de Venus. ¿Qué queda? Pues la constante de gravitación por la masa de Venus partido entre el radio de Venus al cuadrado. Y esto lo tenemos que dividir entre la constante de gravitación por la masa de la Tierra entre el radio de la Tierra al cuadrado. Esto que es común se va. Y me queda un cociente entre las masas de Venus y de la Tierra. Y me queda el radio de la Tierra entre el radio de Venus al cuadrado. ¿Vale? Porque RB queda abajo y RT queda arriba, ¿vale? En el numerador. Muy bien, pues ahora que ya tenemos la expresión que vamos a tener que hacer, ahora vamos a hacerla.
sustituimos los valores y ya estaría. La masa de 6 por 10 elevado a 10 de Venus entre la masa de la Tierra, 6 por 10 elevado a 24. Y ahora lo multiplicaremos por el radio. Fijaros que para el radio lo importante es que tengan las mismas unidades, metro entre metro, porque obviamente esto va a ser un número adimensional, ¿vale? Ponemos arriba el radio terrestre, 6,37 por 10 elevado a 6, y lo dividimos entre el radio de Venus, que es muy pequeñito en comparación con la Tierra, 246,5. Pero eso sí, esto está al cuadrado. Y ahora pues metemos esto en la calculadora a ver qué nos queda, ¿vale? Bueno, pues os lo enseño a ver lo que queda. Pondríamos literalmente lo que pone aquí, ¿vale? El cociente 6 por 10 a la 10 y abajo 6 por 10 elevado a 24. Y ahora lo voy a multiplicar por, abro un paréntesis también, venga, pongo una fracción para que sea idéntico a lo que pone aquí, 6,37 por 10 elevado a 6, en el denominador 246,5, cerramos el paréntesis y lo elevamos todo al cuadrado. Vale, nos queda este número, pero esto es 1 partido por el número que me pedían, así que lo que voy a hacer es invertir el resultado, o sea, la solución, le damos la vuelta y este es el número, ¿vale? 1 partido por 149.745,9, o sea, redondeando unas 149.746 veces, ¿vale? Este es el resultado que yo tendría que anotar, ¿vale? Y que vamos a escribir por aquí, para que no se me olvide. 149, bueno, esto sería 1 partido por 149.000, un segundo que no me lo he apuntado, 745,46 redondeando, ¿no? 746. Es decir, como veis, ese número me está diciendo que el peso sobre la superficie de Venus del contenedor va a ser el peso terrestre dividido entre 149.746 veces, o aproximadamente unas 150.000 veces menos, ¿vale? Lo podríamos decir así, aproximadamente unas 150.000 veces inferior al peso en la Tierra. ¿Vale? Y esta sería un poquito la conclusión, porque, hombre, con un número así de grande podemos redondear, tampoco vendrá de ahí, ¿vale? Muy bien, pues chicos, creo que este ya está listo, ¿vale? Ya hemos hecho estos dos problemas. Cada problema, como veis aquí, vale lo mismo, 2 puntos. Y ahora pasamos a la pregunta 2, que es una cuestión de campo electromagnético que también se podía escoger. Pues vamos con la primera, que es la opción A. Bueno, esto sí es una cuestión. Generalmente las cuestiones suelen tener menos cálculo, pero igual sí que hay que explicarlo un poquito mejor, o hay que hacer algún desarrollo o alguna explicación teórica, bueno, lo que se pida. Bueno, un dipolo eléctrico está formado por dos cargas positiva y negativa separadas a una distancia 2D de 0,1 metros, siendo Q 5 nanocoulombios. La carga más Q se sitúa en el punto menos D0 y la carga menos Q en el punto D0, ¿vale? Muy bien, todo claro. Calcula el valor del vector campo eléctrico en el punto P de coordenadas 0, 2D. Representa gráficamente los vectores campo eléctrico de cada carga y el total en dicho punto. Vale, pues vamos a hacer el dibujo. Vamos a ver, yo tengo aquí dos cargas. Una positiva, que como veis está sobre mi eje de las X a una distancia de aquí, porque es el punto menos D0. Las unidades no lo indican, será que no las necesito. Bueno, sí que lo indican, metros. Esto está en metros. Aunque no creo que las usemos mucho las unidades, ¿vale? Pero bueno. Y aquí la I en metros también. Bueno, sí que las vamos a usar para la distancia y tal. Y aquí está la carga negativa. Esto es más Q y esto es menos Q. Y este es el punto D0, ¿vale? Luego nos dicen que calculemos el valor del vector campo eléctrico en el punto P de coordenadas 0, 2D. O sea, aquí arriba.
Y aquí, bueno, pues hay una distancia de 2 veces d, porque este es el punto 0, 2d, ¿vale? Bien, bueno, pues lo tenemos todo más o menos claro. Entonces, ¿para dónde van a ir esos campos? Bueno, pues el que crea la carga positiva va a ir hacia afuera de la carga, irá para allá. Viniendo de aquí, ¿no? Se iría para afuera. El de la carga negativa va a ir hacia la carga. Y como está, como veis, a la misma distancia y tiene el mismo valor absoluto la carga, pues este vector va a ser igual de largo, pero dirigido para allá. ¿Vale? Entonces, cuando hagamos la suma vectorial, nos va a quedar una resultante que vendría más o menos por aquí, ¿no? Bueno, aquí lo he puesto un poquito feo, pero vamos a borrar esto un poquito. Vale, este sería el campo resultante E en el punto P, que va a ser la suma vectorial del campo de la carga positiva más el campo creado por la carga negativa, ¿vale? Bueno, como ya lo tenemos todo claro, fijaros que podemos utilizar varios trucos. En primer lugar, podemos conocer por trigonometría cuánto mide este ángulo de aquí, alfa, porque yo conozco que mide esto, esta distancia, a partir de Pitágoras, ¿no? Si esto mide d y esto mide 2 veces d, pues esto va a ser la raíz cuadrada de d cuadrado más 4 veces d cuadrado. Es decir, que esta distancia era d por raíz de 5 o raíz de 5 por d. ¿Vale? Esa sería la distancia r que hay de aquí a aquí y también del punto P a la carga negativa. Eso lo podemos sacar, como digo, por Pitágoras. D, 2D, d cuadrado más 4d cuadrado son 5d cuadrado, el d sale fuera y me queda raíz de 5. Vale. Entonces, yo conozco cuánto vale el seno y el coseno de este ángulo. ¿Qué me interesa en este caso? Pues fijaros que estas componentes, las componentes en el eje de las is, se van a cancelar. Y me va a quedar 2 veces la componente x. ¿Y la componente x con qué está relacionado? Pues con el coseno del ángulo. Así que necesito el coseno de alfa. Y el coseno de alfa es el cateto adyacente de partido por la hipotenusa, raíz de 5 d. Así que era 1 partido por raíz de 5. Ya tengo el coseno y eso es todo lo que necesito, ¿vale? Ahora ya podemos poner la expresión del campo porque fijaros, representa gráficamente los vectores y calcula el vector del campo eléctrico en el punto P total. No me están pidiendo que me calcule cada uno de los campos, entonces voy un poquito más al grano, más rapidito, y ya me pongo el campo total en el punto P. Va a ser 2 veces el campo que hace cada una de estas cargas, que en módulo sería K por la carga partido por la distancia al cuadrado, r cuadrado, por el vector unitario, pero como hemos cogido 2 veces y se cancelan, pues solo tendremos que coger aquí el coseno de alfa. Y esto, como veis, va a ir dirigido hacia la derecha, por lo tanto, vector unitario va a ser el i. Y ya tenemos la expresión. Ahora ya podemos calcular. 2 por k, 9 por 10 a la 9. Ponemos el valor de la carga, que es 5 por 10 elevado a menos 9. Lo dividimos entre la distancia al cuadrado, que sería la raíz de 5 al cuadrado. Perdón, la distancia es raíz de 5 por d, así que, ojo, raíz de 5 por la distancia d. D, ojo, porque aquí decía que 2 veces d era 0,1 metros, así que la d, no vayamos a meter la pata, sería la mitad, es decir, 0,05 metros, ¿vale? Tal y como yo lo estoy entendiendo aquí, que creo que es correcto, así que esto sería 0,05 metros, todo esto va a estar al cuadrado, ¿vale? Porque es la distancia al cuadrado, y el coseno del ángulo, que es 1 partido por raíz de 5. Y esto, i. Bueno, pues ya lo tenemos todo. Vamos a ver qué nos daba este resultado. Y esto, pues nada, lo metemos directamente en la calculadora y a calcular. ¿Vale? Lo hago por aquí. Bien, pondríamos 2 por 9 por 10 elevado a 9 por 5 por 10 elevado a menos 9. Lo dividimos entre, aquí sí que voy a abrir un paréntesis, la raíz de 5 por 0,05 metros. Todo esto va a estar al cuadrado. Aquí, perdón que me he colado
¿vale? Si no dejas un espacio, esto te lo pilla mal. Ahora sí, 0,05, cierro el paréntesis al cuadrado. Y podéis poner ya aquí también por la raíz de 5, porque queda en el denominador, ¿veis? Perfecto, pues en principio os tenía que salir este resultado, que son aproximadamente 3,22 por 10 a la 3, ¿no? 3,22 por 10 a la 3 y... Y ahora ponéis las unidades, no os las dejéis, de Newton partido Coulombio, o también podéis poner voltio partido metro, como queráis, porque es un campo eléctrico. Bueno, pues una vez hecho el dibujito y hecho el cálculo, esta cuestión ya está, ¿vale? Muy bien. Vamos con la cuestión B. Vale, aquí que nos dan... Vamos a ver. Dice que en una región donde existe un campo magnético uniforme se observa la traza de dos partículas cuyas cargas eléctricas tienen el mismo valor absoluto, ¿vale? Muy bien. Y el mismo módulo de velocidad. Perfecto. Explica el motivo por el cual se curvan sus trayectorias y razona cuál de estas dos partículas será positiva, cuál negativa. Realiza una representación gráfica de los vectores involucrados y razona cuál de las dos partículas tendrá mayor masa. Ok, bueno, pues vamos a hacer todo esto. Vamos a ver. Como veis, el campo magnético va dirigido hacia afuera del papel. Aquí vamos a tener que aplicar la fuerza de Lorentz, que me voy a escribir. La fuerza magnética, fuerza de Lorentz, va a ser el valor de la carga, con su signo, por el producto vectorial de la velocidad por el campo. Vale, entonces, analicemos primero para dónde va la fuerza sobre la primera partícula. Hombre, fijaros cómo está girando, está claro que la fuerza va a ir dirigida para arriba. ¿Vale? En este punto, esto sería la fuerza sobre la partícula 1. Claro, si la fuerza va para allá, aplicando la regla de la mano derecha, podemos pensar si la carga es positiva o negativa. Está claro que la partícula se está moviendo hacia la derecha, ¿no? Lo pongo así. Esto sería mi vector velocidad. Y la fuerza va para arriba y el campo va para afuera. Entonces esa partícula, fijaros que no puede ser positiva. Tiene que ser una partícula negativa. Así que la primera partícula tendría un signo negativo, ¿vale? Esto, ¿cómo lo sé? Pues lo sabemos simplemente por el signo y por la aplicación de la regla de la mano derecha. Si tú haces V por B, con este sentido de V y este sentido de B, os va a salir el pulgar para abajo. Como la fuerza va para arriba, es que la carga tiene que tener sentido negativo, ¿vale? Muy bien. Pues ya hemos interpretado la carga 1 y la carga 2, pues obviamente va a ser positiva. La carga 2 sería positiva porque su velocidad también iría para allá, pero la fuerza, como veis, pues tiene que ir hacia abajo para hacerlo girar. Entonces sería la fuerza sobre la carga 2. Vale. Muy bien. Vale. De momento me dicen que explique la traza. Vale, nos dicen que las cargas tienen el mismo valor absoluto, o sea, que la carga 2 es positiva, la carga 1 es negativa, pero el valor absoluto es el mismo. La carga 1 vale lo mismo en valor absoluto que la carga 2. Vale. Entonces, ahora que ya sabemos cómo funciona esto, pues fijaros que podemos trabajar con los módulos. Esto sería el valor absoluto de la carga, de la que sea, por el módulo de V, por el módulo de B, por el seno del ángulo que forman, que es 90. Y esto lo vamos a igualar con la masa de la partícula por la aceleración normal, que es V cuadrado partido por el radio. ¿Vale? De aquí os podéis despejar el radio y me quedaría la masa por V partido entre el valor absoluto de la carga por el campo. Expresión que seguro que ya habéis deducido un montón de veces. Vale. Entonces, ¿qué podemos observar? Bueno, pues yo observo que el radio 1 es más pequeño que el radio 2. ¿Vale? Pero aquí dice que las velocidades tenían el mismo módulo. Es decir, que las dos se estaban moviendo con la misma velocidad, que es v. Entonces, claro, podéis hacerlo de dos maneras. Podéis hacer el cociente de radios y daros cuenta de que todo lo que tenían en común desaparece
y me va a quedar un cociente de masas, ¿vale? Y podremos explicar cuál es la que tiene mayor masa de las dos, que es lo que nos pedían razonar. Bueno, pues eso es una manera de razonarlo muy sencillita, por ejemplo, haciendo el radio 1 partido por el radio 2. Si ponéis masa 1, la V es V, la carga es la Q en valor absoluto y V, y lo dividimos por masa 2, la V es la misma, el valor absoluto de la carga también y la V también, todo lo que tenían en común se va. Es decir, todo esto. Y nos queda, como veis, que esto es una relación de masas. Como yo sé que R1 es más pequeño que R2, este cociente es más pequeño que 1. Así que deduzco que la masa 1 es más pequeña que la masa 2. ¿Vale? Es decir, la partícula negativa, que se movía con una trayectoria hacia arriba, tiene una masa más pequeña que la masa 2, que era la carga positiva, que se mueve para abajo, porque su radio es más pequeño, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que había que hacer. Creo que queda claro cuál es la positiva, cuál es la negativa, explica el motivo por el cual se curvan. Bueno, pues se curva porque está actuando una fuerza magnética que es uniforme, es decir, que siempre va a valer lo mismo, y que es una fuerza central que te hace girar. Con lo cual aparece una fuerza central siempre crea un giro por la segunda ley de Newton, en principio, ¿vale? Y a medida que esto se vaya moviendo, la dirección y sentido de la velocidad cambiará, la dirección y sentido de la fuerza cambiará, pero su valor, su módulo no, ¿vale? Así que siempre es la misma fuerza dirigida hacia el centro, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que había que explicar aquí un poquito. Creo que pues ya está, ¿vale? Hombre, para ser una cuestión un poquillo larga. Vale. Venga, vamos con la pregunta 3, que también es una cuestión y también había posibilidad de escoger. Por un lado nos daban esta de aquí, ¿vale? Que como veis nos dan un flujo magnético, que va variando con el tiempo de esta manera, tramo 1, tramo 2, tramo 3, nos ponen aquí los valores, nos dan aquí el tiempo en segundos. Vale, la figura representa el valor del flujo magnético que atraviesa una esfera plana. Responde razonadamente a las siguientes preguntas, enunciando la ley en la que te basas. ¿En qué tramo la fuerza electromotriz inducida tiene valor nulo? ¿Cuál es el valor de la fuerza electromotriz inducida en el tramo 1? ¿Y en qué tramo es mayor el valor de la corriente eléctrica inducida en la esfera? Bueno, la ley física en la que nos vamos a basar son dos, la ley de Faraday y la ley de Lenz. La ley de Faraday, como dice enunciarla, pues tenéis que decir que la fuerza electromotriz inducida es proporcional, si queréis, a la velocidad con la que va variando el flujo. Es decir, es menos la derivada del flujo respecto del tiempo. ¿Vale? Es decir, que estamos representando aquí la pendiente, pero con signo menos. Vale, entonces, ¿qué está pasando en el primer tramo? Que el flujo disminuye, como veis, y está disminuyendo de una forma uniforme, ¿vale? Tenemos cuánto baja y tenemos el tiempo que tarda, con lo cual esto se puede calcular pues simplemente con un incremento, si queréis, ¿vale? Nos piden en qué tramo tiene un valor nulo. Bueno, pues en el tramo en el que tenga un valor nulo es en el que no hay variación de flujo. Es decir, en el tramo 3 la fuerza electromotriz inducida va a ser 0 voltios. Y el motivo es que no hay variación de flujo en el tramo 3. Esta variación de flujo es nula y por lo tanto, si no varía el flujo, pues no hay fuerza electromotriz inducida, ¿vale? Ahora, ¿en qué tramo la fuerza electromotriz inducida es nulo? Eso ya lo hemos dicho. ¿Cuál es el valor de la fuerza electromotriz inducida en el tramo 1? El valor. Vale, esto sí que se puede calcular, porque esto va a ser menos la variación de flujo entre variación de tiempo. Como aquí no me hace falta hacer una derivada, porque esto es una variación uniforme, pues tenéis que decir, a ver, ¿cuánto ha variado el flujo? Pues ha variado desde 0 hasta menos 1. Como siempre esto es final menos inicial, pues ha variado menos 1 Tesla por metro cuadrado, o Webers, como queráis, ¿vale? ¿Y en cuánto tiempo? En un segundo. Pues menos por menos, me queda más, 1 voltio. Así de fácil, ¿vale? Esto tiene una fuerza electromotriz de 1 voltio. En cambio, en el tramo 2, como la pendiente
fijaros que es más empinada, ¿vale? La variación de flujo es mayor, tiene mayor pendiente. Esto sería para el tramo 1, que nos pedían, 1 voltio. Para el tramo 2 lo podríamos calcular, ¿vale? Me dicen en qué tramo el valor de la corriente eléctrica inducida en la espira es mayor. Pues la corriente es mayor donde mayor sea la fuerza electromotriz, ¿vale? Porque la corriente inducida se puede deducir por la ley de Ohm, que sería la fuerza electromotriz inducida partido entre la resistencia de la espira. Cuanto mayor sea la fuerza electromotriz inducida, en valor absoluto, en módulo, mayor será la corriente inducida, ¿vale? Y en este caso, pues podríamos incluso calcular el valor de la fuerza electromotriz inducida y compararlo con este voltio. Fijaros que aquí estamos pasando de -1 a -3, con lo cual esto ha bajado -2. ¿En cuánto tiempo? Pues en un segundo también, así que estos son 2 voltios. La pendiente, como veis, pues tenía el doble de pendiente, así que 2 voltios me va a quedar un valor de corriente mayor que cuando tenía 1 voltio. Y esto es todo lo que tenías que explicar. Mencionar la ley de Faraday, explicarla, y mencionar la ley de Ohm, que hemos usado aquí. Como no me preguntan el sentido de la corriente, pues la ley de Lenz realmente no hacía falta mencionarla, porque no estamos usando la ley de Lenz para nada. La ley de Lenz es para el sentido de la corriente dentro de la espira, ¿vale? Pero esto es ley de Faraday o ley de Faraday-Henry, si queréis, que dice que la fuerza electromotriz inducida aparece cuando hay una variación de flujo respecto del tiempo y es proporcional a esa variación de flujo y de hecho se opone a esa variación de flujo, ¿vale? Por eso el menos, ¿no? Bien, bueno, pues creo que más o menos todo claro. Venga, ¿qué más? Opción B. 1 de hilos. Vale, esto también suele ser bastante fácil. A ver, nos dan unos ejes, como veis aquí, y nos dan la zona A y la zona C. La zona B supongo que es en medio, ¿no? Un hilo de corriente que va para abajo, otro hilo que va para abajo y un punto P a 2 centímetros y a 1 centímetro del otro, porque esto está a 3. Vale, se tienen 2 corrientes paralelas muy largas, tal y como muestra la figura. Indica razonadamente si en algún punto de la zona A el campo magnético total puede ser nulo. Deduce el valor del cociente I2 partido por I1 si el campo magnético total en el punto P es nulo. Razona la dirección y el sentido del campo magnético en la zona C. Vale. Bueno, pues vamos a ver. Para decir si puede ser en la zona A el campo magnético total nulo. Como veis, tenemos un hilo que va para abajo. Entonces aquí tendréis que decir, aplicando la regla de la mano derecha, el sentido de la corriente, de las líneas de campo magnético, van a ser así, ¿vale? Girarían así. No sé si se entiende muy bien el sentido, por aquí y por allá. Es decir, que en la zona A, el hilo 1 va a ir dirigido hacia adentro el campo magnético 1, y aquí pues lo mismo, esto giraría así, ¿vale? Que creo que queda más claro poniéndolo así, y también iría para adentro, ¿no? B2. Como veis, se están sumando, así que es imposible que aquí en la zona A se cancelen, ¿vale? Eso es todo lo que tenéis que decir. Y podéis decir que estáis utilizando pues la ley de Ampère o la ley de Biot-Savart para calcular el campo creado por un hilo indefinido, que me voy a apuntar la expresión. Es mu sub 0 por la corriente partido 2pi por la distancia r. Vale. Ahora, ¿qué pasaría en el punto P? Vale, pues en el punto P nos dicen que el campo magnético total es nulo. Si en el punto P es nulo, en el punto P, ¿cómo lo tenemos? Pues teníamos este que giraba así y este que giraba así. Entonces en el punto P vais a tener el campo creado por el hilo 1 iría hacia afuera del papel, B1. Y el campo creado por el hilo 2 iría para adentro, B2. Así que se pueden cancelar. Como tienen que valer lo mismo en módulo, para que se puedan cancelar, pues igualaríamos los módulos. B1 igual a B2. B1, ¿qué va a ser? Mu sub 0 por la corriente 1 partido 2pi por la distancia. Y la distancia, como veis, sería 1 centímetro, ¿vale? 1
por 10 elevado a menos 2 metros. ¿Vale? Y la distancia desde el hilo 2 van a ser 2 centímetros. Entonces esto sería mu sub 0 por la corriente 2 partido 2pi por la distancia, que es 2 por 10 a la menos 2. Vale, mu sub 0 se va. El 2pi se va. El 10 a la menos 2 se va. ¿Y qué me queda? Pues que I2 partido por I1 es igual a 2. Ya está. Este 2 que tenéis aquí, que ha pasado multiplicando al otro lado, pues esa es la relación entre las corrientes para que el campo magnético en el punto P sea nulo, ¿vale? Y razona la dirección y el sentido del campo magnético en la zona C. Bueno, pues vamos a ver. En la zona C, ambos campos siguen girando de esta manera, pues ambos van a ir hacia afuera del papel. Aquí tendríais B1 para afuera y también B2 dirigido para afuera. Con lo cual, según los ejes que me han puesto, pues esto sería en el sentido más K. Sentido positivo del eje de las zetas, ¿vale? Bueno, pues yo creo que con esto queda bastante claro y bastante bien justificado, ¿no? Bueno, pues las cuestiones suelen ser así, rapidillas, hay que explicarse bien, pero sobre todo hay que ir un poquito ágil. Venga, pregunta 4. Problema de vibraciones y ondas. Elige una de las dos opciones, pues yo he empezado por la A. Vale, en la figura se muestra la propagación de una onda transversal sinusoidal para el instante t igual a un segundo. Vale. La onda se mueve hacia la derecha sobre su eje X. Perfecto. Su periodo es de 2 segundos y su amplitud de 20 centímetros. Si el punto O es el origen de coordenadas, determina razonadamente la longitud de onda, la frecuencia angular, la velocidad de propagación, la fase inicial y escribe la función de onda. Bueno, prácticamente todo me lo piden, ¿no? Muy bien, a ver, lo primero es que lo que estáis viendo aquí es mi onda variando con X, pero para un instante de t determinado que es un segundo. Es decir, esto es una foto una instantánea de la onda. De la instantánea podemos medir la distancia que hay entre estos dos puntos, de aquí a aquí, que como veis hacemos una y dos oscilaciones completas. Es decir, que la distancia que hay de aquí a aquí son dos longitudes de onda. Si dos veces la longitud de onda es igual a 40 centímetros, es que la longitud de onda son 20 centímetros o 0,2 metros. Ya tenemos la longitud de onda, que era lo primero que nos pedían. La frecuencia angular es la omega, y omega es 2pi partido por el periodo. Y como el periodo me lo dan, pues esto es pi radianes partido segundo. Perfecto, ya tengo esto. Si tengo la omega, ¿vale? Podría calcular otras cosas, como por ejemplo, bueno, pues yo qué sé, la frecuencia de la onda, pero eso no me lo piden, entonces yo me calculo lo que me piden. Vale, lo que sí que necesito es la K, que esto siempre es importante, el número de onda, para luego escribir la función de onda. Entonces esto sería 2pi partido por la longitud de onda, que es 2pi partido por 0,2 metros. Esto os va a quedar 10pi radianes partido por metro, ¿vale? El 2 se va con el 2, creo que es correcto, ¿vale? Y ya tendríamos la K. Y la amplitud también nos la daban, la amplitud era un valor de 20 centímetros, expresado en metros 0,2 metros, ¿vale? ¿Qué más necesito? La velocidad de propagación, también nos la piden. Bueno, pues la velocidad de propagación, podéis coger la longitud de onda entre el periodo, podéis coger la omega partido por la K, lo que vosotros queráis, pero os va a dar lo mismo. 0,2 entre 2, 0,1 metros partido segundo. Si hubieseis usado la expresión con la omega, pues fijaros que pi partido por 10pi también da 0,1. Así que como vosotros queráis, pero son 0,1 metros por segundo. Se está propagando, como dice aquí, se mueve hacia la derecha sobre el eje de las X. El sentido de propagación es el sentido positivo del eje de las X. Así que ya podemos más o menos escribir la función de onda y ya solo faltaría averiguar cuál es la fase inicial, ¿vale? Con la fase inicial ya podemos escribir la función de la onda. Vale, ¿cuál es la fase inicial? Bueno, pues yo lo que sé es que en x igual a 0 y en t igual a un segundo estamos viendo una amplitud que, como veis, es menos a. Esto es menos a, ¿vale?
Y si escribimos esto en nuestra onda, que vamos a escribir la onda genérica, la podéis escribir como queráis, pero yo la suelo escribir con el seno, pues esto sería la amplitud por el seno de omega por t menos k por x más la fase inicial. ¿Por qué menos? Porque se propaga hacia la derecha, todo esto estaría en el sistema internacional. Y al sustituir en el 0,1, pues me quedaría a por el seno de omega más la fase inicial, ¿vale? Omega por un segundo menos k por 0 metros más la fase inicial, ¿veis? Muy bien. Bueno, pues como veis, eso quiere decir que si pasáis la a al otro lado, el seno de omega más la fase inicial tiene que ser igual a menos 1. ¿Y cuándo un seno vale menos 1? Pues el seno vale menos 1 cuando estamos aquí abajo, ¿vale? Es decir, con una fase de menos pi medios, por ejemplo, o de 3 pi medios, lo podéis poner como queráis, ¿vale? Bien, pues sigo bajando y lo acabamos de resolver. Quiere decir que omega más la fase inicial tiene que ser igual a menos pi medios. Y como sabemos cuál es el valor de la omega, que era pi, pues ya lo tenéis todo. La fase inicial sería menos pi medios menos omega, que vale pi, ¿vale? ¿Y esto cuánto da? Pues menos pi medios menos 2 pi medios serían menos 3 pi medios. ¿Pero qué es menos 3 pi medios? Pues menos 3 pi medios es girar en este sentido, pi medios, 2 pi medios, 3 pi medios, acabas aquí arriba. A todos los efectos es lo mismo que pi medios, ¿vale? Porque acabas en el mismo sitio. Es decir, también lo podríamos haber visto, si yo cojo 3 pi medios y le resto pi, mirándolo en el otro sentido, nos quedaría pi medios igual. Así que pi medios radianes sería mi fase inicial. Así que ya tenemos todo. La ecuación de la onda al completo, ya la podemos escribir. Vale, pues con toda esta información, a ver, la vamos a escribir por aquí debajo. Vale, tendríamos I de xt era la amplitud 0,2 metros por el seno de omega, que es pi, por t menos la k, que es 10 pi, por x, más la fase inicial, que son pi medios, y aquí podemos poner que esto está expresado en metros y que todo está en el sistema internacional, tiempo en segundos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues creo que ya lo tenemos. Vale, ¿qué más? La expresión de la velocidad de vibración y calcula dicha velocidad para t igual a 10 segundos y x igual a 1, ¿vale? Bueno, pues ahora para sacar la velocidad de vibración se refiere a la velocidad con la que estamos oscilando. Esto es la derivada de la elongación respecto del tiempo. Y al derivar esta expresión, pues me va a quedar la derivada del seno, que es el coseno, el pi sale fuera, así que 0,2 por pi por el coseno de pi por t menos 10 por pi por x más pi medios. Y esto estaría en metros partido por segundo y todo lo demás en el sistema internacional. Vale, ahora me lo dice en x igual a... ¿Dónde me lo decían? 1 metro y 10 segundos. Vale, pues 1 metro y el tiempo vale 10 segundos. Pues hay que sustituir 0,2 por pi por el coseno de t vale 10, así que 10 pi menos 10 pi por 1, 10 pi más pi medios. Muy bien, pues 10 pi se va con menos 10 pi y me queda el coseno de pi medios, y el coseno de pi medios vale 0, así que 0. 0 metros por segundo, esa es la velocidad de oscilación, que sería un punto que seguramente estaba detenido porque estaba en el punto más alto o en el punto más bajo, ¿no? Bueno, pues con esto ya hemos resuelto este problemita que me ha parecido súper clásico, ¿vale? De ondas. Venga, vamos con la opción B, que también es un problema, y en este caso parece que es de lentes, de óptica geométrica, ¿no? Venga. Un objeto está a 20 centímetros a la izquierda de una lente de menos 4 dioptrías. Si la lente tiene menos 4 dioptrías, ¿vale? La potencia es negativa, quiere decir que la lente es divergente.
Se pide calcular la posición de la imagen, realizar un trazado de rayos con la posición de la imagen, del objeto, de la lente y de los puntos focales, indica las características de la imagen que se forma. Vale. ¿Qué distancia hacia dónde habría que mover el objeto para que la imagen tenga la mitad del tamaño del objeto y a derechas? Bueno, a derechas va a ser siempre, porque ya sabéis que en una lente divergente la imagen siempre va a ser virtual, derecha y de menor tamaño, eso está claro. Así que, bueno, y eso te lo está diciendo este dato. La distancia focal-imagen es 1 partido por la potencia, 1 partido por menos 4, menos 0,25 o si preferís menos 25 centímetros, ¿vale? Porque esto estaría en metros, las dioptrías son metros a la menos 1, ¿vale? Bien, ya tenemos F'. Si tenemos F', ¿qué más tenemos? Pues tenemos el valor del objeto, que está situado a 20 centímetros a la izquierda, así que la S también es menos 20 centímetros, ¿vale? Y queremos saber dónde aparece la imagen. Entonces, para eso, ecuación de Gauss de las lentes delgadas, que es 1 partido por S', menos 1 partido por S, es 1 partido por F'. Vale, bueno, esto lo podéis dejar en metros, lo podéis dejar en centímetros, como vosotros queráis. Da un poquito igual, 0,2 metros si preferíais trabajar en metros. Lo voy a hacer en metros esta vez. Así que 1 partido por S' menos 1 partido por menos 0,2, ¿vale? Es igual a 1 partido por F', que fijaros que 1 partido por F' ya lo tenemos, esto es menos 4. No, es justamente la potencia, 1 partido por F'. Vale, y de aquí queda 1 partido S', menos por menos es más, 1 partido por 0,2 es 10 medios, que es lo mismo que 5, y esto es igual a menos 4, así que me va a quedar 1 partido S' es igual a menos 9. O dicho de otra manera, que S' es menos 1/9. Si no me he equivocado, en metros. Vale, entonces si S' es menos 1/9, vamos a meterlo en la calculadora, 1 partido por 9. Vale, pues esto os daría menos 0,1111 centímetros, metros. Y bueno, creo que lo he hecho bien, ¿vale? Pero casi que mejor me aseguro de no haber metido la pata en ningún sitio. Esto pasaría como, a ver, menos 4 menos 1 dividido entre 0,2 menos, menos 9, creo que es correcto. Vale, pues menos 1/9, chicos, ya lo tenéis. Vale, para hacer el trazado de rayos, pues nada, nos hacemos el dibujito de la lente y las características de la imagen. Vale, esto lo tenéis que hacer aproximadamente, ¿vale? No hace falta que midáis los centímetros reales. Vamos a ver, como la imagen va a quedar un poquillo lejos, me parece. Pues lo ponemos así. Y vamos a colocar, a ver, primero 1, 2, pongamos que cada 2 cuadritos son 10 centímetros, esto serían 20. Esto 25, ¿no? Vale, entonces aquí en menos 25 estaría mi foco imagen. Y aquí a 2, 4, 5 estaría mi foco objeto, ¿vale? El objeto lo vamos a colocar a 20 centímetros a la izquierda, es decir, aquí, ¿vale? Y por aquí ponemos la flechita. Esto sería I y esta distancia sería S, ¿vale? Ahora necesitamos hacernos un trazado de rayos para una lente divergente. Entonces, el primer rayo, que lo podemos hacer incidiendo por aquí, es como si viniera de aquí, ¿vale? Saldría para allá. Porque la lente, como digo, es divergente, entonces habría que ponerla así. Vale. Y ahora vamos a coger un segundo rayo, ¿vale? Que, como veis, no convergen estos rayos, pero sus prolongaciones sí que lo hacen. Entonces, la prolongación de los rayos sería esto. Y se cortarían, pues, aquí, que es donde va a aparecer la imagen, I' a una distancia S'.
que nos ha quedado menos un noveno, que es menos 0,11, o sea, un poquito más, como veis, sí que es cierto, un poquito más de la mitad de la distancia del objeto, ¿vale? Bueno, pues este sería el trazado de rayos que había que hacer. Y ahora vamos a ver si respondemos al segundo apartado. Ahora nos dicen, vale, ¿qué distancia? Esto ya lo puedo borrar. ¿Qué distancia y hacia dónde habría que mover el objeto para que la imagen tenga la mitad del tamaño del objeto y a derechas? Vale, quiere decir que el aumento lateral, si tiene que ser la mitad y a derechas, tiene que ser un medio. Y esto es tanto I' como I, como S' partido por S. Es decir, que S' era S partido por 2. Vale, ahora volvemos a aplicar la ecuación de Gauss. 1 partido por S' menos 1 partido por S es igual a 1 partido por F'. Pero en lugar de poner S', ¿qué ponemos? Pues lo que vale S'. Así que esto es 2 partido S menos 1 partido S es igual a menos 4, que ya lo habíamos puesto, expresado en metros, ¿vale? Con lo cual esto se resta y me queda que 1 partido por S es igual a menos 4. Así que S es igual a menos 0,25 metros o, como queráis, 25 centímetros, ¿no? Menos 25 centímetros. Si estaba inicialmente situada a 20 centímetros, ¿qué hay que hacer? Pues hay que coger este objeto y moverlo 5 centímetros hacia la izquierda para colocarlo exactamente aquí. Porque si lo colocamos exactamente aquí, este rayo seguiría el mismo camino, pero el segundo rayo, lo voy a dibujar de otro color, vendría por el vértice y entonces se cortarían justamente a la mitad, aquí. Y entonces tendríais una imagen que va a ser derecha y exactamente de la mitad de tamaño que el objeto, ¿vale? No hacía falta hacer el diagrama de rayos, pero sí que había que hacerse este cálculo y responder a la pregunta, ¿vale? O sea, la respuesta sería, hay que mover 5 centímetros hacia la izquierda el objeto. Pues para que quede a una distancia de menos 25 centímetros, ¿no? 25 centímetros a la izquierda. Muy bien. Pues venga, ya tenemos este. Vale, el 4 ya está. Ahora el 5, que es el competencial, cuestión obligatoria de vibraciones y ondas. A ver de qué va esto. Vale, pues en el dibujito, como veis, nos dicen que tenemos que el 19 del 11 del 2024 aparecía en prensa la siguiente noticia. Los berberechos de corazón, Corculum cardisa, crean una fibra óptica a través de su concha que ilumina su interior. Muy bien. Supongamos que podemos simular dicha fibra óptica como un cilindro lleno de una sustancia de índice de refracción N1, 1,55, aquí lo veis, y cuyo recubrimiento es una sustancia de índice de refracción N2. Vale, indica cómo se denomina el fenómeno que se produce en el punto B, que es el ángulo límite. Bueno, el ángulo límite ya sabéis que es un ángulo a partir del cual, ¿vale? El ángulo incidente, con un ángulo incidente superior al ángulo límite, ¿vale? Para que quede claro, pues vamos a tener el fenómeno de la reflexión total o reflexión interna total, que quiere decir que el rayo se refleja pero no se refracta al otro lado. Y eso solo se puede producir, como ya sabéis, cuando el índice del medio del que provenimos sea mayor que el índice del medio al que pasamos. Así que seguro que N1 tenía que ser mayor que N2, ¿vale? Esto es lo que teníais que explicar un poquito con vuestras propias palabras. Vale, razona cuál de los índices N1 o N2 es mayor. Pues N1 es mayor, ya lo hemos visto. Sabiendo que N0 es 1,33, ¿con qué ángulo epsilon sub 1 debe incidir un rayo de luz en el punto A para que, pasando por el punto B, salga por el punto C, tal y como muestra la figura? Vale, bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer los cálculos. A ver, lo que no sabemos es cuánto vale el índice 2. ¿Qué quiere decir? Pues que me da igual, ¿vale? Rebota el rayo y punto. Esto rebota y va para allá. Pero sí que tenemos aquí un pequeño triángulo, lo voy a dibujar, donde conocemos un par de cosas. Imaginaros que este es el punto A,
este es el punto B, sabemos que esto mide D y sabemos que esta altura mide D medios. Así que, bueno, pues si el ángulo incide con esta dirección, ¿vale? Este es el ángulo respecto a la dirección incidente, respecto a la normal. Este es el ángulo refractado, vamos a llamarlo R, ¿vale? Y ese ángulo lo podemos calcular, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es este angulito de aquí, ¿vale? Entonces, a partir de eso, si conozco cuál es el ángulo R, podemos calcular cuál es el ángulo epsilon sub 1, ¿no? Sin problemas, ¿vale? Pues vamos a ver. R, podemos relacionarlo con los datos que tenemos con el seno, ¿no? El seno de este ángulo R sería cateto opuesto. Ah, no, perdón, con la tangente. La tangente de R. Tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente, pues va a ser D medios partido por D. Así que ya puedo calcularme aquí, haciendo el arco tangente de un medio, cuánto vale este ángulo. Aquí sí, la calculadora deberíais tenerla en grados, ¿vale? Que es como solemos trabajar en este tema. Vale, entonces si hacíamos el arco tangente de 0,5, os va a dar 26,57, redondeando, grados es R, ¿vale? Ahora, si yo sé el ángulo R, que es el ángulo refractado en el medio 1, y sé que vengo del medio 0, pues aplicando la ley de Snell en el punto A, podemos calcular el ángulo incidente, ¿no? Que es epsilon sub 1. Así que N0 por el seno de epsilon sub 1 va a ser N1 por el seno de R. Y esto, pues, creo que es correcto, ¿no? Que el ángulo epsilon sub 1 debe incidir para que pasando por el punto B salga por el punto C, tal y como muestra la figura. Sí, creo que es bastante claro. Muy bien, perfecto, pues ya está. Ahora solo tenemos que despejar de aquí. N0 lo sabemos, sí. Y N1 lo sabemos también. Así que el seno de epsilon sub 1 sería N1 1,55 dividido entre N0, que es 1,33, y lo tenéis que multiplicar por el seno de 26,57 grados. Vale, y de aquí, luego haciendo el arcoseno, obtendríamos el ángulo, ¿vale? Como veis, el procedimiento típico habitual, vamos que nos han pasado mucho con este. Muy bien, pues hacemos el seno de este ángulo, lo multiplicáis por 1,55, lo dividís entre 1,33 y luego vamos a hacer el arcoseno de ese resultado. A ver cuánto da. 31,41 me ha dado a mí. 31,41 grados. ¿Esto es correcto? Bueno, vamos a ver. Al menos tiene sentido, ¿no? Porque yo vengo de un ángulo mayor y me refracto con un ángulo menor. Esto es debido a que estoy pasando de un índice menor a uno mayor, ¿vale? De menor a mayor, de 1,33 a 1,55. Luego, donde hay la reflexión interna total es en el punto B, pero como no me daban el valor de N2, pues tampoco lo necesitaba para nada, ¿vale? Lo podríamos calcular si este fuera el ángulo límite, pero como no me dicen nada, pues no lo voy a calcular. Bueno, pues creo que este ya está. Creo que no me he dejado nada. Me parece un poquito corto para ser una pregunta. Ah, bueno, es que era una cuestión, vale, era competencial, pero no dejaba de ser una cuestión, así que bueno, puede ser. Perfecto. Y vamos con la pregunta 6. Y ya está. Esta sería la última, que era una cuestión también de física del siglo XX. Teníamos dos opciones. La primera era esta, que nos dan aquí un dibujito. Vamos a ver qué nos están representando aquí. Bueno, pues parece que es el clásico dibujo del potencial de frenado respecto a la frecuencia, y esto parece que es un efecto fotoeléctrico. En la gráfica adjunta se representa el potencial de frenado de los electrones emitidos por un metal en función de la frecuencia F de la luz que incide sobre él. Nombra y explica el fenómeno. Sabiendo que la ecuación de la recta es VF tururú tururú,
determina el valor de la constante de Planck y el de la frecuencia umbral. Dato, carga elemental. Vale, esto está en voltios y esto está en hercios. Vale, pues vamos a escribirlo todo. Vosotros aquí tendríais que explicar el efecto fotoeléctrico, es decir pues en qué consiste, que cuando la luz incide sobre un metal, si la energía de los fotones incidentes es suficientemente grande, por encima del trabajo de extracción, se arrancan electrones, ¿vale? Pero yo no me voy a enrollar con la explicación teórica, porque todo el mundo lo tiene en los apuntes, y vamos a ir un poquito al grano. Entonces, la ecuación es la ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico. La energía de un fotón es el trabajo de extracción más la energía cinética máxima. Sabemos que esto es energía de un fotón es h por la frecuencia, trabajo de extracción sería h por la frecuencia umbral, y aquí por la energía cinética vamos a poner la carga de un electrón, la carga fundamental, por el potencial de frenado. Como a mí me están representando el potencial de frenado en voltios, pues esto, si lo pasáis todo al otro lado, quedaría h partido por E por F menos F0. Y esto es lo que estáis viendo, esta recta. Vale, entonces, ¿qué simboliza cada cosa? Este valor de aquí, que veis, ¿vale? Sería aproximadamente el valor del potencial de frenado. Y cuando estamos por encima de ese valor, pues aquí tenéis una pendiente que se podría calcular, que es justamente la pendiente de esta recta, es decir, h partido por E. Ahora, vamos a comparar esto con la expresión que tenemos aquí. Tendremos 4,12 por 10 elevado a menos 15 F menos 4,5. ¿Vale? Vamos a ver si sabemos qué es cada cosa. Vamos a desarrollar un poquito esta expresión. Tendríamos h partido por E por F, ¿vale? Menos h partido por E por F0. Así que ya sabemos quién es quién. Esto es la pendiente, es decir, este valor de la pendiente, 4,12 por 10 elevado a menos 15, fijaros que tiene que ser algo que tenga unidades de manera que cuando lo multiplicas por hercios, frecuencia en hercios, te dé voltios. ¿De acuerdo? Con lo cual, perfecto. Podríamos poner incluso las unidades, serían voltio partido por hercio. ¿Y esto en qué va a estar? Pues directamente en voltios, ¿vale? Como aquí me piden calcular el valor de la constante de Planck, pues el valor de la constante de Planck sería coger esto, igualarlo a h partido por E y despejar de aquí la h. Sería la carga por este valor 4,12 por 10 elevado a menos 15. Y nos tiene que salir, como la carga es 1,6 por 10 elevado a menos 19, si lo multiplicamos por 4,12 por 10 elevado a menos 15, pues aproximadamente nos va a quedar la constante de Planck, ¿vale? Vamos a ver si eso es correcto. Vale, lo hago con la calculadora. 1,6 por 10 elevado a menos 19 por 4,12 por 10 elevado a menos 15. Y esto a mí me ha dado 6,592. Bueno, pues pongo el valor que me ha quedado. 6,592 por 10 elevado a menos 34, que es bastante coherente. ¿Y esto qué unidades tiene? La constante de Planck. Pues son, como ya sabéis, es energía por tiempo, ¿vale? Energía por tiempo. Julios por segundo, ¿vale? Bueno, pues con eso tenemos la constante de Planck. Nos pedían también la frecuencia umbral, ¿vale? ¿Qué es la frecuencia umbral? F0. Bueno, pues eso lo tenemos que comparar con el otro término, ¿vale? Entonces, claro, fijaros, si tú ya sabes lo que vale h por E, esto sería h partido por E por F0 es 4,5. Así que F0 va a ser 4,5 dividido entre h partido por E, o E partido por h, como queráis. Pero es que esto ya lo sé, es justamente 4,12 por 10 elevado a menos 15, así que esto sería 4,5 entre 4,12 por 10 elevado a menos 15. Era comparar y calcular. Ya está. Vale, vamos a hacer esto. 4,5 entre 4,12 por 10 elevado a menos 15. Nos tiene que salir un valor de 1,09. 1,09. Bueno, 92 si queréis. Por 10 elevado a 15
hercios. ¿Vale? Ahí se ve bastante mejor. Esta sería la frecuencia umbral. Vale. Bueno, pues salvo explicar un poquito el efecto fotoeléctrico y explicar lo que tenéis aquí en esta gráfica, determinar el valor de la constante de Planck y el de la frecuencia umbral, yo creo que estaba claro. ¿Vale? Bueno, pues muy bien, todo. Ya está. Vamos con el último ejercicio. Opción B, que es este de aquí. Vamos a ver. Aquí nos dicen: un puntero láser emite luz monocromática de frecuencia tal, con una potencia de 5 milivatios. ¿Cuál es la energía de un fotón? Calcula cuántos fotones emite el puntero en un minuto. ¿Qué longitud de onda tiene la radiación emitida? Bueno, esta pregunta era incluso más fácil que la anterior, porque la energía de un fotón, ¿vale?, es la constante de Planck por la frecuencia. Como tengo la frecuencia y tengo la constante de Planck, pues esto era prácticamente inmediato. 5,6 por 10 elevado a 14. Y bueno, pues aquí podíais explicar que estáis utilizando la hipótesis de Planck y que la energía de un fotón depende de esta constante y de la frecuencia del fotón, de la frecuencia de la luz. ¿Vale? Bien, haciendo este cálculo os tiene que salir 3,1713. Bueno, 28, voy a poner todos los decimales que tampoco vendrá de aquí, por 10 elevado a menos 19, y esto estaría ya en julios. Pero esto es la energía de un fotón. Un fotón. ¿Vale? Bien. La luz monocromática que se está emitiendo tiene esta potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es la energía por unidad de tiempo. Es decir, 5 por 10 elevado a menos 3 vatios. Que acordaros que esto es julio partido por segundo. ¿Vale? Un vatio es un julio partido por un segundo. Entonces, ¿cuál es la energía de un fotón? Ya está. ¿Cuántos fotones emite el puntero en un minuto? Bueno, pues primero tendremos que ver cuál es la energía que emite el puntero en un minuto. Y la energía sería la potencia por el tiempo. Así que si multiplicáis 5 por 10 elevado a menos 3 por un minuto, que son 60 segundos, tendríais una energía en julios, ¿vale? Que os va a quedar 5 por 10 elevado a menos 3 por 60. Algo así como 0,3 julios. Esa es la energía que emite ese puntero en un minuto. Ahora, ¿cuántos fotones? Bueno, pues si esta es la energía de muchos fotones, va a ser la energía de un fotón por el número de fotones, ¿no? Entonces, el número de fotones sería la energía total entre la energía de un fotón. 0,3 dividido entre la energía de un fotón, que era 3,7128 por 10 elevado a menos 19 julios. Julios se iría con julios, ¿veis? Y me queda un número de partículas, que son fotones. Vale, pues si hacemos 0,3 entre 3,7128 por 10 elevado a menos 19, nos saldría un número bastante gigante de aproximadamente 8,08 por 10 elevado a 17 fotones. Este sería el número de fotones. Vale, y respecto a la longitud de onda que tiene la radiación emitida, bueno, pues la longitud de onda ya está relacionada con la velocidad de la luz en el vacío. Ya sabéis que c es la longitud de onda por la frecuencia. Si quiero averiguar la longitud de onda, sería c partido por la frecuencia. Así que 3 por 10 elevado a 8, estamos en el vacío, dividido entre la frecuencia, que eran los 5,6 por 10 a 14. 5,6 por 10 elevado a 14 hercios. Vale, que le haya copiado bien. Sí, parece que está todo bien. Pues venga, vamos a hacer este último cálculo y ya lo tendríamos todo. 5,6 por 10 elevado a 14 hercios. Vale, esto se suele dejar en nanómetros, ¿vale? Lo podéis dejar primero en metros, por aquello del sistema internacional. Serían 535,71 aproximadamente por 10 elevado a menos 9 metros, ¿vale? O 535,7
nanómetros, ¿vale? Esta sería la longitud de onda de la radiación emitida por ese puntero láser, ¿vale? Ok, pues creo que con esto, chicos, ahora sí lo hemos resuelto todo. Bueno, pues ya veis, el de reserva lo encuentro muy parecido al que ha salido en la ordinaria. Entonces mirároslo con cariño por si se preguntase algo parecido en la extraordinaria y la, digamos, la de julio, que también es ordinaria para los de la Dana. Y nada, mucho ánimo y mucha suerte. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.